Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo, porque hoy les traigo un tema que honestamente ha estado en boca de todos. Un tema que ha generado mucho revuelo, mucha especulación, y del que sinceramente hay mucho que hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es el tipo de vídeo que les va a dar esperanzas de una reconciliación romántica. Hoy vamos a hablar de la supuesta ruptura de su amistad. Sí, amigos, al parecer, la relación que alguna vez vimos tan cercana, la amistad que todos admirábamos y que incluso algunos esperaban que evolucionara hacia algo más, podría haberse roto. Y claro, como siempre, vamos a meternos en todos los detalles, a analizar las pistas, a ver qué pasó, cómo pasó, y a especular un poco porque, bueno, es imposible no hacerlo. Así que si les interesa el mundo de las series turcas, si son fans de Kerem y Hande, o si simplemente les gusta el chisme, este es el vídeo para ustedes. Les prometo que les voy a contar todo lo que he investigado, lo que he leído, lo que he escuchado, y lo que he visto. Prepárense para un viaje por las redes sociales, por los medios turcos, y por las fotos que nos dan pistas, o quizás no. Pero antes de que empecemos, y para que no se les olvide, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, ni los análisis de series turcas, ni los chismes, ni las noticias de sus actores favoritos. Así que por favor, háganlo ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. ¿Listo? Ahora sí podemos empezar. Bueno, empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de amor, y de una química innegable. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie turca que conquistó el mundo y que, de alguna manera, cambió sus vidas para siempre. Y no solo por el éxito profesional, sino también porque, durante la filmación, se enamoraron. Un romance que todos celebramos, que nos hizo soñar, y que nos mantuvo pegados a las redes sociales, siguiendo cada uno de sus pasos. La serie, una comedia romántica refrescante y llena de encanto, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, conquistó corazones en todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto mucho amor, resonó con el público, que se sentía identificado con la química innegable entre los protagonistas. La serie no solo les dio fama, sino que también les regaló el amor. Su relación fue muy pública, muy mediática. Los paparazzi los perseguían, los fans los adoraban. Y aunque al principio trataron de mantener su relación en privado, finalmente decidieron mostrar su amor al mundo. Fotos, vídeos, declaraciones, todo nos hacía creer que eran la pareja perfecta, que estaban hechos el uno para el otro. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada por sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, un símbolo de amor y felicidad. Compartían momentos especiales con sus seguidores, cenas románticas, viajes exóticos, celebraciones familiares. Todo era documentado y compartido con el mundo. La admiración de los fans era inmensa, y la pareja parecía disfrutar de esta atención mediática. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y su complicidad era evidente. Pero, como todos sabemos, el amor a veces se acaba. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Una noticia que rompió el corazón de muchos, pero que al final, es algo que pasa. A veces las relaciones simplemente no funcionan, y es mejor tomar caminos separados. Los motivos de su separación nunca fueron completamente claros, aunque se especuló con diferentes causas, diferencias en sus estilos de vida, presiones mediáticas, o simplemente el desgaste natural de la relación. La noticia de su separación fue un shock para sus fans, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, pero también de respeto por la decisión de la pareja. Lo interesante y lo que nos trae aquí es que después de su ruptura amorosa, parecía que la amistad entre ellos se mantenía. Seguían hablando, se seguían apoyando, al menos eso aparentaban. Publicaban fotos en sus redes sociales que daban a entender que se llevaban bien, que se tenían cariño, y que habían logrado mantener una relación cordial. Los fans esperanzados anhelaban que la relación evolucionara, que el cariño que se tenían no desapareciera por completo.
La prensa, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, informaba sobre sus encuentros amistosos, sus comentarios positivos sobre el otro y sus muestras de apoyo mutuo en proyectos profesionales. Parecía que la amistad, al menos en apariencia, había sobrevivido a la ruptura amorosa. La madurez con la que ambos actores manejaron la situación fue aplaudida por el público, que los consideraba un ejemplo de civilidad y respeto mutuo. Y ahí es donde la historia se pone interesante porque, últimamente, las cosas han cambiado. Y mucho. Las señales, las pistas, las indirectas, todo apunta a una posible ruptura de su amistad. Y vamos a analizar cada una de ellas. Primero, las redes sociales. Sí, las redes sociales son el termómetro de las relaciones de hoy en día. Y si hay algo que ha llamado la atención es la ausencia de interacciones entre Kerem y Hande. Antes solían darle me gusta a las fotos del otro, comentar sus publicaciones. Ahora, el silencio es ensordecedor. Y no es que sea algo que se haya dado de un día para otro, no. La falta de interacción se ha ido acentuando con el tiempo. Los me gusta y los comentarios, que antes eran frecuentes, se han vuelto escasos o inexistentes. La interacción, que antes era una constante, se ha convertido en una excepción. Los fans, observadores incansables, notaron la ausencia de estos pequeños detalles que antes eran habituales. Segundo, los eventos públicos. Cuando eran pareja y hasta después de su separación, intentaban evitar encontrarse en eventos públicos. Pero a veces, era inevitable. Sin embargo, ahora, la situación es diferente. Evitan cualquier encuentro, cualquier coincidencia. Y cuando se han cruzado, las fotos muestran una clara distancia, una frialdad que no pasaba desapercibida. La evitación se ha convertido en la norma, y cuando la coincidencia es inevitable, la distancia física y emocional es evidente. Las galas, las premieres, los eventos de moda, las fiestas de la industria, antes, los paparazzi buscaban capturarlos juntos, ahora, la fotografía más buscada es la que muestra la distancia entre ellos. La incomodidad en sus rostros, la falta de contacto visual, la ausencia de gestos amables, todo apunta a una relación tensa y distante. Los medios turcos han publicado fotos analizando el lenguaje corporal de ambos, buscando señales de tensión o malestar. Tercero, las declaraciones y entrevistas. Aunque ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre este tema, algunas declaraciones indirectas han alimentado los rumores. Por ejemplo, en alguna entrevista, Kerem ha mencionado que, bueno, no diremos nada explícito, pero ha dejado entrever que ciertas amistades no siempre son lo que parecen, que a veces las relaciones cambian, y que es importante rodearse de gente que te aporta cosas positivas. Las palabras sutiles, las frases ambiguas, los fans analizan cada palabra, buscando pistas en las declaraciones de ambos actores. Las entrevistas se han convertido en un terreno minado, donde cada pregunta es cuidadosamente considerada. Los periodistas, conscientes del morbo que genera la relación entre ambos, buscan obtener alguna declaración que confirme o niegue los rumores. Las respuestas, sin embargo, suelen ser evasivas, pero las indirectas no se hacen esperar. Las frases incompletas, los silencios significativos, todo es analizado y comentado por el público. Cuarto, las especulaciones de los medios turcos. Los medios turcos son expertos en analizar cada detalle, en buscar las pistas y en sacar conclusiones. Y en los últimos meses han publicado numerosos artículos y reportajes sobre la supuesta ruptura de la amistad entre Kerem y Hande. Algunos medios incluso han hablado de celos, de malos entendidos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. La prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos, ha explotado la supuesta ruptura de la amistad. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos digitales, los programas de televisión especializados en farándula, todos se hacen eco de los rumores, alimentando la especulación y el morbo. Los periodistas con información de fuentes cercanas a los actores, publican exclusivas, que en muchos casos, resultan ser conjeturas o interpretaciones. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde los fans debaten y especulan sobre lo que pudo haber pasado. Quinto y quizás el más importante, las nuevas amistades. Tanto Kerem como Hande han hecho nuevas amistades. Y curiosamente estas nuevas amistades parecen haber influido en su relación. ¿Cómo? Pues por ejemplo se dice que Kerem estaría saliendo con una actriz que no es precisamente amiga de Hande, y que al parecer, esto habría tensado la situación. Las nuevas relaciones sentimentales de ambos actores, y las posibles rivalidades entre sus círculos sociales, son el foco de atención.
La aparición de nuevas parejas, la influencia de sus amigos y amigas, los nuevos proyectos profesionales, todo parece indicar que la vida de ambos actores ha tomado caminos diferentes. Las nuevas amistades y las posibles fricciones entre los diferentes círculos sociales podrían haber contribuido a la ruptura de la amistad. La prensa especula sobre posibles celos, sobre la influencia de terceras personas, y sobre las diferentes prioridades de cada uno. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado exactamente? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque, como les digo, no tenemos la verdad absoluta. Pero podemos analizar las posibles causas. Una posible causa podría ser el desgaste natural de la relación. Aunque se quisieran y aunque intentaran mantener la amistad, es posible que el tiempo, las nuevas relaciones y las diferencias de opinión hayan ido minando la relación. La vida inevitablemente cambia. Las prioridades evolucionan, los intereses se transforman y las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por el paso del tiempo. El desgaste, la rutina, las nuevas experiencias, todo puede influir en la dinámica de una amistad. Otra posible causa podrían ser los celos. Es normal que después de una ruptura amorosa, queden sentimientos encontrados. Y quizás la aparición de nuevas parejas haya generado celos o incomodidad. Los sentimientos a veces son difíciles de controlar. La admiración, el cariño, la nostalgia, pueden mezclarse con la envidia o la inseguridad. La aparición de nuevas relaciones sentimentales y la comparación con el pasado pueden generar conflictos y distanciamiento. También podría ser una cuestión de prioridades. Tanto Kerem como Hande tienen carreras muy exitosas, y quizás sus caminos profesionales los han llevado por direcciones diferentes, haciendo que cada vez tengan menos tiempo para mantener la amistad. El éxito profesional, las responsabilidades, las exigencias del trabajo, todo puede influir en la vida personal. Las giras, los rodajes, los compromisos publicitarios, pueden dificultar la comunicación y el contacto entre amigos. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de terceras personas. Como les decía, la entrada de nuevas amistades en sus vidas podría haber influido en la relación entre ellos. Las nuevas amistades, los nuevos círculos sociales, las nuevas influencias, pueden cambiar la dinámica de cualquier relación. La influencia de terceros, las opiniones de amigos y amigas, las posibles rivalidades, todo puede afectar la relación entre Kerem y Hande. En definitiva, la verdad probablemente la sabrán solo Kerem y Hande. Pero lo que sí parece evidente es que su relación, la que alguna vez conocimos, ha cambiado. Y para muchos de nosotros es una pena. Porque nos gustaba verlos juntos, nos gustaba ver su amistad, y nos gustaba creer en el amor y la amistad en el mundo del espectáculo. La idealización, la nostalgia, el deseo de creer en el cuento de hadas, todo se derrumba ante la realidad. La decepción, el desencanto, son emociones difíciles de controlar. En resumen, en este vídeo hemos hablado de la supuesta ruptura de la amistad entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, las redes sociales, los eventos públicos, las declaraciones indirectas, las especulaciones de los medios y las nuevas amistades. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no tenemos la verdad absoluta, todo apunta a que su relación, la que conocíamos, ha cambiado. Es una pena, sí, pero así es la vida. Las relaciones cambian, evolucionan, y a veces terminan. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. El tiempo, las nuevas experiencias, las decisiones personales, todo influye en la evolución de las relaciones. La vida a veces nos sorprende y nos obliga a aceptar cambios que no siempre son fáciles de asimilar. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like. Comenten qué opinan ustedes sobre este tema, si creen que realmente se han distanciado, y qué les parece. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Kerem y Hande, y con todos aquellos que les interese este tema. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.